Sí, bueno, muy buenos días. Gracias a todo el periodismo por estar presente. En el día de hoy, bueno, hacemos esta conferencia particularmente para contar la salud de nuestro intendente municipal, también para dar claridad a la sociedad y explicar todos estos trascendidos malintencionados que se han generado y que han ido llegando no solo a medios locales, sino también a medios nacionales que quizás no conocen el contexto local o la realidad que tenemos nosotros en el distrito de Lincoln. Y siguiendo los pasos de nuestro intendente, que siempre es una persona que actúa con la verdad, que da la cara, que va al frente y siempre muestra todo. Todo lo que tenemos que mostrar lo mostramos porque tenemos las manos absolutamente limpias. Queríamos estar a través de ustedes con la comunidad para explicar todo lo que haya que explicar, para contar la realidad, lo que ha venido pasando en todos estos últimos días. La verdad que en política, y yo que soy una persona que practica política, que me considero político, siempre estamos acostumbrados a hechos deleznables, pero bueno, uno siempre cree que existen ciertos límites, ¿verdad? Pero bueno, uno no termina de sorprenderse a veces el nivel, la bajeza humana que puede existir a veces en ciertas personas para tratar de buscar el voto en un elector, no con una idea superior, no apelando a un argumento que tenga que ver con lo ideológico, sino usando el dolor, usando la muerte, la angustia que sufren otras personas. Eso lo repudiamos totalmente, creemos que no se hace política de esa forma, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, eso no es política. Así que bueno, vamos a explicar parte de eso también, pero quiero que en primer lugar el doctor Sergio Lorenzo, el secretario de Salud, nos cuente hoy el estado de salud del intendente Salvador Serenal. Por favor, Sergio. Sí, gracias. Buen día. En primer lugar, y muy importante, hacer un breve informe sobre la situación del estado actual del señor intendente. Está cursando su etapa aguda de la enfermedad AUD en un cuadro moderado, con una evolución favorable, lo cual ha presentado síntomas y evoluciones favorables para predecir una mejor evolución. De todas maneras, continúa dentro de un cuadro moderado. Ha hecho en el día de ayer, algunos picos febriles, continúa con necesidad de aporte de oxígeno, pero el parte médico del día de ayer informan que el cuadro es favorable día a día. Así que eso es algo importante a destacar. En segundo término, es mi intención narrar verazmente los hechos, como siempre lo hemos transmitido, con la verdad, lo cual es demostrable porque en todo este procedimiento han actuado muchas personas, profesionales de la salud y demás intervinientes, la familia, así que voy a detallar cómo sucedió esto. El señor intendente se encontraba con una internación domiciliaria cursando su etapa aguda de la enfermedad el día 8, donde el equipo de salud que lo asistía constata que sufría alguna descompensación metabólica fundamentalmente, con una desaturación, lo cual eso alarmó la situación. Recordamos que desaturar es cuando comienza a tener la dificultad de oxigenar bien su sangre, lo cual eso es un signo importante de alarma en esta situación, más aún siendo el intendente un personal de riesgo por las patologías asociadas que ya hemos mencionado que tiene. Eso, el profesional que lo estaba asistiendo decide la internación en un medio sanatorial u hospitalario. Me transmite esto, decidimos inmediatamente decisión de internarlo en el hospital. Salvador estuvo de acuerdo de internarse en el hospital. Cuando esto se transmite a los familiares, los familiares, aduciendo un componente emocional que ya venía transitando el señor intendente, recordemos que perdió a su padre en situaciones similares por esta misma enfermedad,
donde el cual fue internado en el hospital. El intendente vivió toda esa última etapa de su internación, que lo cuidaba. Entonces, los familiares plantearon la necesidad de no internarlo en el hospital solamente por esto, por la cuestión emocional. No había otro argumento. Yo entendí ese planteo y sugirieron internarlo en Junín, en la pequeña familia. Nos comunicamos con la dirección o con el plantel médico que recibiría en ese día cualquier derivación y nos plantean que estaba dentro de las posibilidades recibirlo con el cuadro que se le plantea de mayor gravedad, pero que no contaban con respirador en la terapia intensiva, que visto el cuadro, seguramente era un paciente que debería ingresar a la asistencia mecánica respiratoria. Entonces, la institución nos dice, nosotros aceptamos a este paciente con la condición que nos faciliten un respirador. Como esto es una práctica habitual que se hace en el ámbito de salud, se venía haciendo, se hace y seguramente se hará, y más aún en pandemia, donde hay un decreto de mutua colaboración, donde se deben facilitar y compartir los recursos de camas disponibles, respiradores, bombas de infusión, diferentes insumos e incluso hasta recurso humano, estando dentro de lo permitido, de lo legal, de lo habitual y de lo ético, se decidió trasladar al señor intendente a un sanatorio privado, en este caso de la pequeña familia. Tengo que destacar que el señor intendente en ningún momento supuso que tenía que ir a un respirador, y menos que se trasladaba un respirador del hospital. Esto fue una decisión interinstitucional requerida por la institución que recibía al paciente y acordada con la institución que deriva al paciente. Así que esto es una práctica, insisto, habitual, que en lo personal tomé la decisión junto con la dirección del hospital de derivar al paciente y el equipo médico lo estaba tratando con el respirador, no el paciente respirado, lo cual, según el cuadro, ameritaba seguramente ser en lo inmediato ingresado al respirador mecánico. Esto es algo que se hace, lo hemos hecho en otras oportunidades, no puntualmente con el caso COVID, pero en accidentados, en niños que se han derivado recién nacidos, prematuros, donde hemos tenido que derivar al sanatorio Junín, al hospital de Junín, con una incubadora, con una servocuna, se ha trasladado el paciente, se ha prestado ese insumo, se han utilizado los días que corresponden y se han devuelto. En esta circunstancia, el hospital cuenta con 9 respiradores, de los cuales en ese momento se estaban utilizando solo 3, lo cual esto aún más facilitaba ese recurso de poder ser cedido en forma de préstamo a una institución, como puede ser a cualquier otra institución, aún sin haber derivado un paciente de Lincoln. Eso está dentro del decreto de necesidad de urgencia en pandemia, que tenemos la obligación de compartir los recursos y más en esta etapa, independientemente de que se derive un paciente o no. En este caso se derivó un ciudadano de Lincoln que así lo requería, tenía un potencial posibilidad de requerir este recurso porque la institución lo estaba así solicitando. No se dejó de atender ningún paciente, no se le privó a ningún ciudadano de Lincoln un respirador en Lincoln, porque el recurso estaba un recurso ocioso que estaba en disponibilidad. Recuerdo, había 3 pacientes solamente internados que estaban requiriendo respirador. Y en lo personal, como encargado de la salud pública de Lincoln, es una práctica que la volvería a hacer si esta circunstancia así lo requiere, porque es una práctica habitual, legal y ética, que es lo que corresponde. Bueno, Sergio, siguiendo por ahí con tu lineamiento, que creo que lo explicaste muy bien, que es una práctica habitual, pero a mí me gustaría que si los chicos de técnica comparten un video de un profesional médico, que no solo es profesional médico, sino también es funcionario,
quien también sabe explicar que este préstamo colaborativo de insumos y aparatología médica es una cuestión habitual, como vos decías, legal y ética. Y si tiene alguna información extra para aportarnos, porque aquí nadie puede creer que se haya trasladado un respirador para una persona con nombre y apellido puntual. Sí, nosotros tampoco lo podemos creer verdaderamente. Es tal como lo están comentando ustedes, esto es algo muy, muy triste, que nos preocupa muchísimo porque no podemos tolerar de ninguna manera que un intendente municipal utilice los recursos públicos y los recursos del Estado y los recursos de la comunidad para el beneficio propio. ¿Puede un intendente entrar a un lugar y sacar un respirador? Supongamos que es el intendente. Debe haber un proceso. Alguien debe decir, mirá, necesita el respirador, vamos a hacer un acta, ¿dónde se lo lleva? No es nada raro que se presten, en cierta forma, vamos a ponerlo entre comillas, claro, que en un contexto de pandemia donde hay lugares donde puede haber respiradores y en otro no, o distintos insumos, no sé, una bomba de infusión, distintos descartables, etcétera, a través de un procedimiento se presten estos materiales, pero para el uso de la institución. Queda demostrado que es una cuestión habitual. Sergio, ¿querés acotar algo más? Sí, yo omití o olvidé aclarar que donde esto se llevó un proceso donde se solicita el respirador, se consulta con el jefe de servicio de terapia intensiva, decidió que sí, que está disponible el respirador para cederlo, para prestarlo. Se hizo el acta correspondiente donde tal fecha se retira el respirador con número de respirador, fecha y lugar donde se iba a retirar. Este es el acta donde el respirador sale, queda registrado en el libro de movimiento de recursos de terapia intensiva, y luego a las un poco más de 24 horas, el respirador, como el intendente evoluciona bien, consultado con la clínica, dice que no van a usar el respirador, se devuelve el respirador y acá figura el acta donde vuelve a ingresar con hora de ingreso de ese respirador. O sea, el trámite administrativo estuvo correctamente realizado. Gracias, Sergio. Bueno, ahora me gustaría que Patricia también diga algunas palabras, porque, como ustedes saben, también se ha hecho un comunicado oficial desde el Partido Justicialista, donde una de las cuestiones que ponen en duda o que creo que intentan imponer, digamos, es de por qué el intendente no solicitó una licencia, como si hubiese habido cometido algún error legal en no haber pedido licencia en estos días. Patri. Gracias, Ramón. Bueno, obviamente adherir las palabras con las que Ramón comenzó la conferencia de prensa, son las palabras que yo tenía para decir. Llevo años también en la política. Obviamente que uno nunca puede pensar o dimensionar las cosas que pueden salir en una circunstancia como esta. No dejo de asombrarme, aunque la verdad que teniendo en cuenta a quienes han expresado todo lo que han expresado, no debería uno asombrarse de eso, pero sinceramente nunca creí escuchar o vivir la terrible angustia que me provocó haber tenido dimensión, y eso que por mi propia salud emocional traté en lo posible de alejarme un poco de todo lo que se decía, porque sinceramente no podía creer semejante bajeza. En política siempre hemos discutido todo, hemos disentido, siempre hemos hablado con la verdad, sobre todo en esta pandemia, que cuando empezó yo dije que iba a sacar de nosotros lo mejor y lo peor. Lo mejor que sacó del pueblo argentino, de la comunidad de Lincoln, fue la solidaridad, el ayudar al otro, la empatía, el estar pensando en que la salud era lo primero. Primero pensamos en eso. Esta gestión lo que hizo fue eso, pensar en la salud, trabajar denodadamente desde la Secretaría de Salud y de todas las secretarías del municipio, desde el señor intendente hasta el último empleado municipal, que se pusieron al hombro la lucha
para que todos saliéramos fortalecidos, mejores y con el menor daño posible, obviamente primero pensando en la salud y después, aún contra viento y marea de muchas cosas y muchas piedras que se pusieron en el camino, tratar de pensar en el que tenía que trabajar, en el que tenía que llevar la comida a su casa. Eso fue lo que se hizo sinceramente, abiertamente, con errores obvios del hacer, pero nunca jamás creí tener que vivir esta situación y hemos pasado en esta comunidad de Lincoln situaciones de dolor terrible y nunca, jamás, desde nuestro espacio, se nos ocurrió lucrar políticamente con eso. El daño que esta gente que es absolutamente responsable, porque son dirigentes políticos, están haciendo con esto que utilizan políticamente, con lo peor de la política, es tremendo. Y nosotros, vuelvo a repetir, vamos a estar poniendo la cara como lo hicimos siempre, con la verdad, que es lo único que nos hace libres, y nunca escondiendo nada, ni mucho menos no enfrentando el debate. Yo en este momento estoy acompañando como presidente del Consejo Deliberante, pero también como persona que tiene la responsabilidad o asumirá la responsabilidad si el señor intendente decide solicitar licencia, porque es su potestad solicitar la licencia, soy quien, por ocupar, en el caso de la elección anterior, el primer lugar en la lista de concejales a partir de la renuncia de Ramón Parera, que era el primero en la lista, se está establecido, la ley establece que el primer concejal de la lista ganadora con la que el señor intendente asumió en su momento, deberá reemplazarlo en el caso de que él solicite la licencia. No por ser presidente del Consejo Deliberante, porque el presidente del Consejo Deliberante pudo haber sido otro, en este caso mío, coincidió que soy primera en la lista y presidente del Consejo Deliberante. En el caso que el señor intendente decida, tome la decisión de solicitar una licencia, yo asumiría el cargo de intendente. Es como tener el cargo de viceintendente en este momento por haber ocupado ese lugar en la lista. Eso es lo que quiero aclarar, porque ha habido muchas consultas en relación a quién asumiría en el caso que el señor intendente determine solicitar licencia. Gracias, Patricia. Y aparte es fundamental que lo expliques porque, como decía al principio, hay un comunicado oficial del Partido Justicialista donde pone en duda, digamos, por qué el intendente no ha solicitado una licencia como si hubiese incumplido una ley por no hacerlo, ¿no? Como también se nos acusan de otras cuestiones. Por ejemplo, se lo acusa de por qué no se vacunó. Cuando el intendente no se vacunó porque no es un ladrón. O sea, esto hay que decirlo. Digo, el intendente tiene principios y valores, lo dijo el primer día, él no se iba a vacunar hasta que el último linqueño de riesgo lo haga. Y como no es un ladrón, como muchos de los funcionarios nacionales y provinciales que le han robado la vacuna a la gente, digamos, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, que hoy, hasta el día de hoy, mucha gente no se ha podido vacunar, porque en gran parte, además de tener pocas vacunas y llegaron tarde en la Argentina, se la robaron muchos de los funcionarios nacionales y provinciales. Bueno, gracias a Dios nuestro intendente no es un ladrón en ese sentido. También se lo acusa, digo, ¿por qué va a una clínica privada de afuera y no está en el hospital, ¿no? Como si fuera, bueno, por una cuestión que justamente la familia, lo explicó Sergio, ¿no? Por una cuestión emotiva, psicológica, que incluso el asesoramiento de profesionales de la psicología le plantearon a la familia que no fuera. Salvador, toda su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos, y él siempre se ha tratado en el hospital, se ha operado en el hospital, él confía en la salud pública, en todos los trabajadores de la salud que tenemos nosotros en el sistema público del municipio, pero como bien lo dice su familia, bueno, es una realidad sumamente difícil que él pudiese estar internado en un lugar donde él estuvo cuidando en la agonía a su propio padre, donde viene
sufrir la muerte de su padre, de su tío, digamos, estaba en una situación emocional realmente muy difícil, y obviamente lo que quiere su familia y qué es lo que queremos nosotros, y creo que gran parte de los linqueños, es que Salvador Serenal, más allá de la función que cumple como intendente, como ser humano, pueda estar bien porque como ser humano, digo, todo lo que decíamos siempre nosotros del resto de las personas que puedan estar bien, porque digo, yo lo he dicho muchas veces en otras conferencias, cada muerto que tenemos en el Lincoln nos duele en el corazón. Nosotros ya tenemos más de 100 muertos y no es que no nos pasa nada. Quienes trabajamos todos los días para no tener muertos, nos duele en el corazón, en el alma, todo esto que está pasando. Entonces, vuelvo a decir, es deplorable que se trate de hacer política con este tipo de cosas, porque no se hace política con la salud. Queremos hablar de política, hablemos de las cosas que le importa a la gente, hablemos de la inflación, que la gente no puede pagar el alquiler, hoy la gente no puede, está complicada para comer. Eso es hablar de política y solucionar los problemas de la gente. No tratar de meterle el dedo a la llaga a una familia que viene de sufrir muerte tras muerte y jactarse como si fuese, no sé, algo para celebrar la angustia y el dolor de los demás. Digo, bueno, lo del respirador que han tratado de tergiversar como que se ha cometido un delito, los invitamos a la justicia que vayan a presentar una denuncia si es así. Creo que lo ha explicado perfectamente nuestro secretario de Salud, que se hizo todo como correspondía a todos los procesos, pero a mí también le pido a los chicos de la técnica, me gustaría que se escuche un audio de una persona sumamente reconocida de Lincoln, que digo, lo explica a la perfección. Nosotros tratamos de explicarlo, pero creo que esta persona, que todo el mundo va a escuchar, lo va a reconocer en su audio, que ha circulado, le ha llegado a muchos profesionales de la salud, creo que lo explica mucho mejor que nosotros. Los aclaro, muchachos, esto es así. Nosotros con nuestros propios móviles hemos llevado en otro momento incubadoras y han quedado en Junín. Se ha prestado para afiliados de distintas instituciones, tanto Clínica Lincoln como Clínica Oeste, el municipio, el hospital lo presta. Se han llevado bebés en incubadoras que se han sacado por tiempo 15, 20 horas del hospital y se les cede. Y hay un decreto presidencial y provincial de mutua prestación de servicios, de camas, de aparatología y de medicación. Eso para que quede claro. Obviamente, si se lo hubiesen prestado al Nino, nadie se entera, pero se lo prestaron al intendente y a la pequeña familia. Cagaste, pajarito. Pero bueno, hay un decreto de necesidad y urgencia que hace que las cosas se puedan prestar. De todas maneras, con el gobierno anterior, con el gobierno actual, cada ciudadano de Lincoln que necesitó algo, pudo hacer uso de eso, como hemos llevado, ya le digo, incubadoras de las clínicas privadas. Bueno, creo que una vez más queda muy claro que es una situación habitual, y los invito a ustedes como periodistas que le pregunten a cualquier director de cualquier nosocomio, sea público o privado, y que le va a confirmar esto de que es una práctica absolutamente habitual. Quizás no tan común con respiradores, como con bombas de infusión, como decía Sergio, sí, la práctica, hoy me llamó Víctor Ayola, por ejemplo, a la mañana, que además de intendente de Chacabuco, es médico, y él me decía, la práctica más común es en neonatología, ¿no? o pediatría. Digo, por ejemplo, cuando se traslada un bebé no lo mandamos en una caja de cartón, ¿sí? Lo mandamos en una incubadora, que es del hospital, y obviamente la usa la otra institución y luego la restituye. Entonces, digo, bueno, creo que queda más que claro, pero más allá de eso, obviamente estamos abiertos a alguna pregunta. Buenos días, mi pregunta va para el doctor Lorenzo. Doctor, la documentación que recién estaba mostrando los medios, ¿fue requerida por alguna dirección de salud provincial o algún ente superior de salud debido a las repercusiones que ha tenido todo este caso? No, absolutamente. Hola, absolutamente no. Esto es un trámite que se hace de rutina, donde se mueve un insumo, donde se mueve un aparato de un sector del hospital. Es más, hasta hay registro cuando se mueve de un sector del hospital a otro, hay registros de
dónde está funcionando un aparato u otro, si pertenece a terapia que se prestó a quirófano, también está registrado. Y más aún cuando sale un aparato, en este caso del hospital hacia otra institución, está registrado. Insisto, está en el libro de guardia de terapia intensiva, firmada por la médica que cede el aparato y firmado por la médica que recibe el aparato. Así que eso está registrado. Pero no elevado a ningún ente provincial. No, en absoluto, porque la verdad no es necesario. Es algo que, insisto, es algo habitual, legal y ético. Tuve una conversación con el director de región sanitaria donde me consultó si había sucedido esto, le dije que sí, y bueno, la verdad reconoció que es una práctica habitual, que le llamaba la atención esta repercusión porque es algo que está dentro del aceptado, necesario, y como se dice, está dentro del decreto nacional de una mutua colaboración con los recursos y más ahora en pandemia. Llamaba la atención el hecho de que puntualizaban como que se había sustraído, como que se había efectuado un robo directamente del equipo a través de los medios, lo que trascendió. Nos llamaba la atención cómo lo caratulaban. A ver, una cosa es en la práctica habitual el traslado del equipamiento, después restituido nuevamente al hospital, pero de ahí a que se salga a comunicar directamente como una sustracción, como un robo, sí. Es muy delicado. ¿De dónde nace, de dónde sale esta información? Que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque un hecho muy puntual, una operativa normal del hospital, el traslado de un paciente, de un elemento, que como usted lo enumeró es muy normal. ¿De dónde salen entonces estos elementos como para catalogarlo de robo? Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Sí, es una suma de sucesos que esto que se caracteriza con la intencionalidad, porque en unos medios también dicen se llevó el respirador del hospital, lo cual uno así interpreta que es el único respirador, donde también este trabajador de la salud que no está cumpliendo funciones en la atención pública de Lincoln, que refiere que se pone en riesgo la salud de la población de Lincoln. La verdad que está muy lejos de ser real, porque porque justamente teníamos respiradores disponibles, no se los sacamos a nadie, no teníamos el riesgo de necesitarlo en lo inmediato. Entonces son varias cosas. Y segundo, que esto no hay necesidad de ocultarlo, porque es algo que se hace y lejos de nuestra intención, porque si uno lo está ocultando es porque está reconociendo que estamos fuera de la ley, fuera de lo debido. Y no solo esto que no se ocultó, sino que se hizo el registro correspondiente, como este trabajador de la salud lo manifiesta, que se debería haber hecho un proceso administrativo, se hizo y está registrado. Claro, perdón. ¿Y de dónde sale la información? Obviamente la información sale del hospital porque todo el mundo en el hospital sabe que se hizo y que se hizo como corresponde. Digo, después está la mala intención de, en lugar de decir, che, se hizo como corresponde, se hicieron las actas, de institución a institución, dice, no, el intendente se lo robó, parece que se lo llevó bajo el brazo, faltó que dijeran que iba conduciendo la ambulancia. Digo, por eso hablamos del nivel de bajeza, de cómo utilizar algo que en realidad tendríamos que estar hablando de la salud de esta persona y encima estamos queriendo tratar de inculparle un delito que jamás ocurrió. Sí, además quisiera agregar esto que creo que lo dije, pero el intendente en todo momento estuvo al desconocimiento de que iba con un respirador, justamente para proteger su estado emocional, porque si a una persona se le está diciendo te vamos a intubar, te vamos a respirar, bueno, entonces también el intendente no sé si aún sabe que se llevó un respirador para el caso porque lo iba a necesitar, no es por el caso que sí lo necesitara, lo iba a necesitar por el cuadro que presentaba, por eso la institución no solicita tácitamente que lo llevemos con un respirador. O sea, eso el intendente en ningún momento lo solicitó llevarse un respirador por las dudas, como están diciendo, por si lo necesitaba. Esto es el intendente, eso estaba totalmente ajeno a su situación. Emocionalmente estaba con un cuadro francamente en desmejoría, así que esto fue una decisión entre institución y desde el hospital y la Secretaría de Salud que se decidió trasladar al paciente y ceder este insumo que se está cuestionando. Son versiones que andan Sí. Señor cuyo apellido empieza con R y sigue en segunda apellido con J.
No, la realidad es que es absolutamente falso. El intendente anda por todos lados, con todo el mundo, estuvo con gente acá contagiada en una entrega en una firma de un convenio, estuvo en una entrega de una vivienda también con gente contagiada, y esa otra mentira que se habla de esa fiesta privada supuestamente hubiese pasado hace un mes atrás, cuando él está cursando, no sé cuántos días lleva de COVID. Está cursando el 12 días. Bueno, y la otra, esa supuesta fiesta hubiese sido hace un mes atrás. La pregunta es para Sergio Lorenzo, relacionado con el convenio que se dice entre las instituciones que pueden derivar pacientes y prestar aparatología. En el caso del intendente de Lincoln, estaba cursando de manera ambulatoria, estaba en su casa. ¿Existe esto de que alguien está en su casa, es derivado de una clínica privada y se presta a una entidad pública un específico? Sí, de hecho que sí. Tenemos el antecedente y se lo ha reconocido, que desde el Hospital Interzonal Provincial de Junín le prestan a las pequeñas familias. Actualmente hay respiradores del hospital funcionando en la pequeña familia. En cuanto a la internación domiciliaria, el intendente necesitaba la internación e iba a ingresar al hospital. Entonces, si necesita la internación, es muy difícil, y esto es algo, los médicos más que nada lo van a entender. Si se ingresa a una institución donde se lo intuba, donde se lo coloca a la respiración mecánica asistida, es mucho más complejo trasladar a un paciente respirado que en los momentos previos a tener que respirarlo, ingresarlo a una institución y ahí intubarlo y colocarlo en la respiración mecánica asistida. Pero el intendente estaba en su domicilio, debía ser imperiosamente internado, iba a ser internado al hospital, de hecho que ya se había preparado la cama, se había hablado con la guardia, estaba la ambulancia para ir a buscarlo, pero en eso intervino con toda la autoridad la familia y propuso esta internación. Por eso, pero en respuesta y síntesis, en lo público, también el préstamo privado, sí, de hecho que en Lincoln se ha hecho. De hecho que hay instituciones que nos han pedido respiradores y se los íbamos a ceder. Por una cuestión no sucedió, no se necesitó. Por cuestiones de falta de insumos, como es oxígeno, por ejemplo, se le ha facilitado oxígeno a institución privada en Lincoln. Es una práctica que está dentro del decreto de necesidad de urgencia en pandemia. No se distingue privado-público, no se distingue ni privado ni domiciliario. Tenemos pacientes que están siendo asistidos en su domicilio con tubo de oxígeno que el hospital les cede. Aún pacientes mutualizados que la obra social debería asistirlo con ese recurso de oxígeno que por diferentes temas que no vienen a cuestión no se cumplen. El hospital está asistiendo también a ese tipo de requerimiento. Para Ramón, ¿por qué debería pedir licencia al intendente Serenal este fin de semana si no lo hizo hace 12 días? ¿Por qué creen ustedes que debería hacerlo ahora? La realidad es que mientras él esté en uso de sus facultades, digamos, el único que tiene potestad para pedir licencia es el intendente. Eso lo dice la ley. Y además tiene un mandato de la sociedad que fue elegido por la enorme mayoría de los linqueños, y la potestad de pedir licencia es la de él, cuando él crea necesario, que la puede pedir por una cuestión de enfermedad o para irse de vacaciones 15 días, digamos, pero es potestad del intendente, no de un bloque de la oposición o de algún iluminado que quiera exigirle que él pida licencia, digamos. Mientras él esté en uso de sus facultades, que para poder decirnos a su equipo de gobierno qué tenemos que hacer y qué no, es potestad del intendente. Para Sergio, tal vez el tema del respirador, como dicen, cuestiones institucionales y demás, cómo se está llevando a cabo, ¿en qué condiciones estaba el intendente esa noche para que fuera de alguna manera internado y llevar el respirador? Es una situación crítica por lo que están nombrando. Francamente, tal vez lo que no queda muy claro en ese sentido esa noche que fue cómo estaba el intendente. Estuvo cursando hasta horas atrás un cuadro leve, luego como fue empeorando, como esta enfermedad de minuto a minuto puede involucionar o puede evolucionar. Este fue el caso de este paciente, donde estaba cursando un cuadro leve y se empeoró con una seria descompensación respiratoria que estaba desaturando.
había hecho un pico hiperglucémico, también parte de su enfermedad y tratamiento. Todo este cuadro y además en el contexto de un paciente de riesgo, el equipo de salud decidió internarlo. Y no decidió internarlo en la pequeña familia, decidió darle internación en un lugar que cuente con los recursos para asistirlo de acuerdo al cuadro como se estaba presentando. Eso es macroscópicamente cómo fue. Después, es más, si se decidió a un público o a un privado, eso es algo que se agrega, pero en las condiciones del intendente de este paciente estaban en condiciones para ser internado, requería su internación. Para el doctor Lorenzo, y aprovechar esta oportunidad y todo esto que está sucediendo para consultarle en qué condiciones está el Hospital Municipal de Lincoln, porque ahora hay muchas dudas relacionado con las condiciones precisamente de atención del hospital para con todos los vecinos, que en el caso del intendente no es la primera persona que acude a un servicio médico en el vecino distrito de Junín, ¿no? Que esto me parece que no debería ser la cuestión en sí, porque si Junín está mejor que nosotros, la tarea que deberíamos llevar adelante es tratar de dotar al hospital de la mejor manera con toda la aparatología para que la gente en Lincoln no tenga que acudir a Junín, sino hacerlo aquí. ¿En qué condiciones está el hospital hoy? Bien, respondo. El sistema de salud público y privado sabemos que no es igual. Sabemos que el sector público tiene sus deficiencias. Sabemos que hoy por hoy aún la salud pública en los sanatorios, algunos sanatorios están con una complejidad superior a cualquier hospital público, provincial, nacional. Esto en lo público se sabe que es así y hay vastos conocimientos de que hay muchas instituciones privadas que tienen una complejidad superior. Y es desconocimiento linqueño que uno de los lugares de mayor complejidad es la pequeña familia. Eso por un lado. En cuanto a la situación actual del hospital, el hospital está en condiciones de resolver, de hecho que se han resuelto patologías y cuadros mucho más graves que lo que presentaba el señor intendente. Mucho más graves y se han resuelto airosamente. Personas que están de alta, profesionales que sufrieron las complicaciones de esta enfermedad, que estuvieron varios días en terapia, respirados. Hoy en día lo vemos por suerte en la calle, pero el hospital hoy está mucho mejor de lo que estaba antes, se ha podido adaptar a la necesidad de la pandemia, estamos en condiciones de atender este cuadro como se atendió y cuadros más graves. Pero si tengo que decir, ¿está en condiciones igual que en sanatorios privados? Por supuesto que no. Mi pregunta es para Pereda. Mi pregunta para Pereda. Al principio hacía alusión en que se iban a iniciar acciones legales debido a los trascendidos, cuando comenzaba la presentación de la conferencia de prensa. Puntualmente, ¿hay nombres? Si se van a iniciar acciones legales con los dichos, si no se van a hacer, si no puede responder. Bueno, eso lo va a determinar el equipo legal y técnico del municipio, ¿verdad? ¿No? Pero digo, acá hay personajes y funcionarios especialmente que están dando a entender que el intendente se robó algo que es propiedad del Estado. Digo, entonces, obviamente, si corresponde hacerlo, se harán las acciones penales. Si hay una gestión que lo puede decir no en Lincoln, no en la provincia de Buenos Aires, sino incluso en la República Argentina, que tiene los cojones suficientes para ir a la justicia y denunciar los delitos de corrupción, es esta gestión que está presente hoy en Lincoln. A eso hacía referencia. ¿Hay nombres ya? Como te decía, eso lo analiza el equipo técnico y legal y llegado el caso se hará lo que corresponde. Gracias. Bien, gracias. Por acá me dicen, está bien, puede ser legal, pero no es ético. Si puede ser que haya sido legal, pero no la cuestión ética. Porque hace poco también se armó
digo, bastante grande respecto a un tema educativo, donde es legal, pero tal vez no es ético. Digo, lo escuchamos de boca de varias personas, de varios profesionales, de Sergio, es legal y es ético, digamos. Cuando una persona debe ser trasladada con unos requerimientos, ya sea de aparatología o de lo que sea, yo daba el ejemplo del bebé porque es el más común que ha pasado, no solo a nosotros, sino en un montón de hospitales. Si un bebé tiene que ser trasladado a un lugar de mayor complejidad, no lo trasladamos en una caja de cartón, lo trasladamos en una incubadora que se le presta a esa institución y cuando no la necesita más la devuelve. Eso es una práctica habitual y se hace con otro tipo de insumo, como por ejemplo con un respirador. Es ético. No ético sería no cedérselo a la otra institución y poner en riesgo la vida de ese paciente, sea quien sea el intendente o sea cualquier otro ciudadano linqueño. La pregunta es para Ramón. En la actualidad y hasta que el intendente regrese a función, mientras esté con el tratamiento de recuperación y demás, ¿cómo son las gestiones en cuanto a las firmas que requieren, en este caso la firma de Salvador, quién está en ejercicio y quién toma las decisiones del resto de las secretarías? ¿Quién tiene la decisión final? Bueno, voy por parte. Cada secretaría las decisiones las toma el secretario y esto no es ahora porque Salvador está en una internación. En la gestión de Salvador Serenal todo el mundo lo sabe. Cada secretario tiene absoluta autonomía para tomar las decisiones y la responsabilidad de las decisiones que toma en su área. Las decisiones después, nosotros trabajamos en gabinete, obviamente mi función es coordinar ese gabinete donde se toman las decisiones en conjunto. La decisión final siempre la tiene el intendente, que es quien nos dice qué tenemos que hacer y qué no. Eso es lo que siempre lo reitero. Hasta el momento de internación, la firma la hacía él. Se le llevaban y se le traían los papeles a su casa donde lo firmaba. También es cierto que tiene la firma digital, él lo puede hacer a través del teléfono, cosa que no está haciendo en estos 2 días porque no se le ha pedido para no molestarlo. Por eso lo que decíamos que la licencia no se había tomado, pero bueno, llegado el caso de ser necesario, de hecho la LOM habla de un plazo, digamos, de más de 5 días de ausencia del intendente, si fuera necesario porque, digamos, primero porque él lo pide, ¿no? Porque es su potestad, vuelvo a decirlo, pero además porque es necesario para la administración, para que no se paralice la administración, obviamente que se pedirá la licencia. Esto que vos me decís también está bueno me da pie, digamos, para explicar ciertas cosas, porque por ejemplo, ahora el viernes tenemos el aguinaldo, ¿no? Entonces hay mucha gente que con miedo, ya empleados decían, bueno, pero si Salvador está internado, ¿se va a pagar el aguinaldo? Sí, por supuesto, porque, a ver, si que el intendente se ausente 1, 2 días o 3 días, no paraliza la administración tiene herramientas justamente administrativas, valga la redundancia, que hacen que todo siga funcionando como corresponde. Por ejemplo, el viernes se va a pagar el aguinaldo como corresponde a todos los trabajadores municipales, tanto los que cobran con cheque como aquellos que cobran a través de tarjeta. Ya fue hecha la transferencia, creo que hace 2 o 3 días atrás, al banco que corresponde. Parece, para que no queden cabos sueltos. En este caso, lo que dicen, en realidad lo que el temor es, de pronto, se lleva un respirador, dice. ¿Y qué pasa en caso de que ese respirador hicieran falta en Lincoln, ojalá no, respiradores y de pronto va a faltar uno? ¿Qué pasaría si hay un vecino común que no es el intendente, falta un respirador en el hospital y el respirador está en la clínica de Junín? Yo planteo que me están haciendo igual que las preguntas anteriores. En primer lugar, como digo, había suficiente cantidad de respiradores sin uso. En el hipotético caso que al día siguiente hubiesen ingresado 9 pacientes para respirar si nos estaba faltando el 9º respirador, tenemos el auxilio de otras instituciones linqueñas que nos pueden prestar el respirador. Tenemos el respaldo de región sanitaria, del hospital interprovincial de Junín, que nos facilitó respiradores cuando nosotros tal vez lo necesitásemos, como sucedió. Nosotros, como bien dice este trabajador de la salud, director asociado del hospital, es muy cierto que cuando el hospital no nos faltaban respiradores, pero como venía transcurriendo la pandemia, posiblemente necesitábamos tener más número de respiradores. El hospital Lincoln le pide a región sanitaria para que interceda y el hospital de Junín nos manda 3 respiradores. Yo pedí 1, nos mandaron 3 respiradores. Los tuvimos acá sin utilizar, luego compramos otro respirador,
Posteriormente, provincia nos mandó otro respirador y llegamos a tener 12 respiradores en el hospital. El hospital de Junín, viendo esta dinámica de la pandemia, requería recuperar esos respiradores que nos habían prestado, nos solicitaron, y justamente al otro día de que el paciente Serenal fue derivado, al otro día se devuelve el último respirador que el hospital de Junín nos había prestado.